Hola mis estimados, bienvenidos a este su canal Consultor Clínico. En esta ocasión vamos a hablar de tricoleucemia. Es cierto, muchas veces nos hemos encontrado con muchos casos clínicos que dicen masculino, edad media, con pancitopenia, linfocitos de fosfatasa ácida resistente al tartrato, gran esplenomegalia y mielofibrosis, un aspirado seco de médula ósea. Obviamente vamos a pensar en una tricoleucemia, pero ¿qué significa tricoleucemia? Tricoleucemia, obviamente, ya todo el mundo conoce lo que es una leucemia, ¿verdad? Un cáncer derivado de los linfocitos. Pero trico significa pelo, ¿ya? Entonces, tricoleucemia significa leucemia de células peludas. Bueno, la tricoleucemia es un síndrome linfoproliferativo del tipo B, con rasgos clínicos y biológicos característicos. Es una enfermedad poco frecuente y entre los factores etiológicos se han descrito el benceno y las radiaciones. Es más frecuente en varones de edad media. La clínica obviamente es un síndrome anémico, existen infecciones como la legionela o micobacterias y también existen hemorragias derivadas de la pancitopenia, a diferencia de la mayoría de las leucemias que cursan con una leucocitosis, ¿verdad? Existe en el 90% de los casos una esplenomegalia. ¿Qué es esplenomegalia? Es un aumento del tamaño del vaso que se encuentra en la mayor parte de una masa tumoral. También en ciertos casos puede ocurrir vasculitis, lesiones osteolíticas, fenómenos autoinmunes y rara existencia de adenopatías. En los datos analíticos pues vamos a realizar un hemograma o un frotis. Es característica la existencia de una pancitopenia con anemia, neutropenia, monocitopenia y trombocitopenia. Los linfocitos son atípicos, o sea, tienen vellosidades citoplasmáticas en forma de pelos. Y en esta imagen podemos ver a las células peludas, ¿verdad? La linfocitosis suele ser moderada y no siempre está presente. El diagnóstico, pues, existen dos tipos de diagnóstico, el de sospecha y el definitivo, ¿verdad? El de sospecha, obviamente, encontramos a un varón de mediana edad con esplenomegalia y citopenia, específicamente para ser más detallado, una monocitopenia. Y el diagnóstico definitivo es la morfología de los linfocitos en células peludas y una biopsia de médula ósea y marcadores inmunológicos. El tratamiento pues se hace con una esplenectomía si la esplenomegalia es mayor a 10 centímetros. También se usan análogos de la aspirina y el interferón alfa. La evolución, pues el curso suele ser crónico. Tiene una supervivencia similar a una población general, en un 95% de los casos, pero una minoría, un 5%, pueden evolucionar a una forma agresiva, que es difícil de controlar con quimioterapia. Entonces recordemos bien, lo más importante de este video es la tricoleucemia está asociada a los PAN y a la infección de legionela, y las adenopatías no son un dato habitual de esta enfermedad, ¿verdad? Bueno, espero les haya gustado el video, les haya servido, les haya sacado de dudas y hayan aprendido un poquito acerca de la gran variedad de leucemia. Hasta la próxima, mis estimados consultores clínicos. Suscríbete al canal. Hasta la próxima, mis estimados consultores clínicos. Adiós.